Igual el ministro que ya está aquí en la mesa con nosotros, Raúl Rosano, ¿cómo le va? Se estaba riendo, con Maxi, ¿no? Sí. Es bastante gracioso. ¿Usted dice que tiene que hacer stand-up, Maxi, quizás? Y quizás sí, quizás sí. Sí, ¿no? Buenos días, Daniel, Buen día, Liliana, buen día. Jimena, Bienvenidos. un gusto a ustedes también. Sin duda que estamos homenajeando a todos aquellos que saben los lenguajes de señas y que enseñan los lenguajes de señas duda. para que este mundo sea realmente más inclusivo. Qué importante fue la incorporación Sin duda. en los canales de televisión del lenguaje de señas, ¿no? También un mensaje especial, Sí. un saludo especial a los maestros, maestros y maestras. Ayer fue el día. Que el día fue ayer, a todos aquellos que no sé dónde estarán, pero que fueron mis maestras, a mi mamá que desde arriba también nos mira, que también fue maestra, maestra también, qué con lo bien. cual un recuerdo muy especial. Qué lindo. Muy bien, bueno, ministro, lo convocamos para hablar de varios temas, entre ellos, obvio que lo referente a su cartera. ¿Cómo se evalúa esta gestión en materia de viviendas? ¿Cuántas viviendas nuevas? ¿El plan Avanzar? ¿La vivienda en los jóvenes? ¿Con qué arrancamos, ministro? ¿Cuántas viviendas nuevas? Arrancamos, bueno, si empezamos por viviendas nuevas, en realidad estamos en una cifra entre las viviendas nuevas ya construidas y en obra de unas 35.000 viviendas dentro de los distintos programas que son del Ministerio, es decir, incluimos cooperativas, viviendas promovidas, las distintas Plan Avanzar, Entre Todos Sueños en Obra, es decir, entre todos los programas estamos hablando de unas 35.000 viviendas construidas o en obras hoy. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo fundamental de lo que nosotros cuando llegamos al Ministerio teníamos era el de, por sobre todo, poner un énfasis muy especial al Plan Avanzar. Como ustedes saben, Regularizar los asentamientos. regularizar los asentamientos y relocalizarlos también. Cuando nosotros ingresamos al Ministerio en mayo del año pasado, habían 39 asentamientos que estaban finalizados o en obra. Digo, allí vimos de que teníamos un problema, ya que el Gobierno Nacional dispuso el doble de presupuesto de lo que los gobiernos anteriores habían dispuesto. Es decir, los 240 millones presupuestales más 240 millones adicionales. Para atender esta problemática social, los asentamientos no habían dejado de crecer en los últimos años y queríamos realmente poner nuestra impronta para revertir esa situación. ¿Cuántos finalizados y cuántos en obra? Ahora, cuando yo asumí, eran 30 finalizados y 9 en obra. Hoy estamos en 108 asentamientos que están en obra y finalizados, es decir, que casi que multiplicamos por 3 la cifra de cuando nosotros ingresamos. Allí, sin duda, rápidamente avisoramos los distintos problemas que teníamos para que el avanzar avanzara, y entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos mayor presencia en los territorios, que el trabajo social que se venía haciendo, que estaba muy bien, pero tenía que realizarse allí. Tal es así que a los 4 o 5 días que estábamos en el Ministerio, fuimos a recorrer el primer asentamiento, ya habíamos recorrido antes, ¿verdad?, pero como ministro, el Maracaná Sur. Allí conversamos con vecinos, vimos los problemas que habían y rápidamente dispusimos de que los trabajadores sociales del Ministerio, fundamentalmente del programa de mejoramiento de los barrios, de alguna manera aterrizaran ahí en el propio territorio y que, digamos, su oficina estuviera ahí y que trabajaran desde allí con la gente como forma de interactuar y ver realmente los problemas que habían. Bueno, hoy, en aquel momento no habían obras en el Maracaná, hoy las hay, se está trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con el saneamiento, todo lo que tiene que ver con la caminería, con las distintas obras que se tienen que realizar, relocalizar viviendas y demás, allí en el Maracaná, como en el barrio vecino de Cotravi. También ya inauguramos varias viviendas, estaremos entregando viviendas la semana que viene también en Cotravi. Estuvimos la semana pasada también en un barrio vecino en La Paloma, en el Juventud 14, comenzando el lanzamiento de las obras de este otro barrio, también de los asentamientos. Es decir, estamos trabajando fuertemente para llegar a los 120 asentamientos
que el gobierno dijo en un principio de que se tenía que llegar. Y Eso es lo que quería preguntar, o sea, desde el vamos, al empezar este periodo de gobierno, ¿en qué porcentaje se cumplió de alguna manera con lo que fue dar una solución habitacional a lo que se había planteado inicialmente en campaña, ¿no? Hace 5 años atrás? Bueno, ¿Qué porcentaje se llegó? En el caso de los asentamientos, se va a llegar a lo previsto y se va a superar. O sea, van a ser más de 120 asentamientos cuando entreguemos el gobierno el 1 de marzo del 25, y siempre lo hemos dicho, las obras no comenzaron con este gobierno, sí logramos revertir esa curva que iba hacia arriba, digamos, de crecimiento de asentamientos, y hoy estamos disminuyendo los asentamientos, y sí pensamos de que el gobierno que venga va a tener que seguir trabajando y va a tener que seguir disponiendo de recursos, porque, digamos, a nosotros no nos gusta tanto el programar sueños, sino que nos gusta concretar los sueños, hacerlos realidad, materializarlos, y es así que podemos hoy ver cómo estamos trabajando en 108 asentamientos en los 19 departamentos del país, algo inédito que jamás se había dado en este país, que se trabajara de esta forma en los 19 departamentos, con los convenios con los distintos gobiernos departamentales, con el Congreso de Intendentes. Hemos hecho convenios aparte del avanzar, con las distintas instituciones y con distintos ministerios, Ministerio de Defensa Nacional, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Desarrollo Social. Más allá de esa tendencia a la baja, ¿no? Producto de la regularización de estos asentamientos, ¿siguen generándose algunos nuevos? ¿Igual les llegan datos a ustedes de alguno nuevo, por más que vengamos en bajada? Se han generado algunos nuevos. ¿En qué lugares principalmente? Y fundamentalmente en Canelones. Hemos tenido algunos nuevos que en realidad lo que es la policía territorial corresponde a los propios gobiernos departamentales, son ellos los que tienen esa obligación, si se quiere, y el propio Plan Avanzar lo dice. Cuando usted realoja todo un asentamiento, por ejemplo, usted tiene que rápidamente, de alguna manera, los lugares esos que estaban ocupados, muchas veces que son terrenos contaminados o inundables, tiene que disponer rápidamente que allí se convierta en un paseo público, en una plaza pública, por ejemplo, o en algo por el cual no vengan nuevas personas a afincarse ahí. Y eso es responsabilidad y una obligación de los propios gobiernos departamentales. Que no se cumple. En algunas situaciones no se ha cumplido, en algunas no. ¿Tiene una impronta distinta usted a la de Irene Moreira? Porque ha hecho varias comparaciones en esta conversación sobre cuando usted asumió. ¿Se siente diferente como ministro? Yo creo que todos somos diferentes, digo. Yo creo que cada uno tiene su impronta, cada uno tiene su perfil. Yo cuando llegué traté de imponer el mío con mi equipo, traté de trabajar en equipo, traté de que, digamos, los distintos organismos que componen el sistema público de vivienda, porque no solo el Ministerio, sino que también la Agencia Nacional de Vivienda, es MEVIR, es el Banco Hipotecario del Uruguay, traté de unificar los criterios y traté de alguna manera, hicimos convenios con algunos de estos otros organismos, es decir, la impronta mía, sí, claro, y debe ser diferente a la de todos, quizás. Aquí creo que es difícil encontrar dos personas que sean exactamente iguales. Ministro, estamos a nada de las elecciones nacionales y usted ya anunció que va a encabezar una lista al Senado. ¿Por qué la decisión? ¿Quiere volver al Senado? Así es, esta tarde justamente haremos el lanzamiento a la hora 18 en la antesala del Senado de la República de nuestro nuevo sublema, que se llamará Un Solo País, o ya se llama, ¿verdad? Un Solo País. Creemos que nuestro trabajo en el Senado de la República fue muy importante en cuanto a los distintos proyectos que presentamos junto con la bancada de Cabildo Abierto, proyectos que realmente atienden los problemas de la gente. Allí, por ejemplo, presentamos en reestructura de la deuda de los deudores del Banco Hipotecario Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda. Lo trabajamos en comisión, fui presidente de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado. Allí lo trabajamos y recibimos a las distintas delegaciones, vimos los problemas que tenían. Bueno, ahora me tocó estar del lado del Ministerio y también nuevamente reencaucé lo que es hoy es ley, ya votado, ¿verdad? Esa ley de reestructura de la deuda, y próximamente estaremos anunciando ya las primeras miles de familias que dejarán de pagar su deuda o su crédito con el
Banco Hipotecario del Uruguay y la Agencia Nacional de Vivienda. Es decir, ese era un problema que veíamos, como el de la deuda, la reestructura de la deuda, también no podía ser que haya 1.100.000 uruguayos endeudados. Digo, trabajamos en eso, trabajamos también en otros proyectos de ley, como por ejemplo el del prevaricato, como por ejemplo el de alguna manera darle a aquellas personas que habían padecido a la guerrilla que fueran de alguna manera resarcidas. También trabajamos en cuanto Por eso la idea de ustedes de volver al Senado. ¿Se reunió con Manini? ¿Le notificó su decisión? ¿Cómo lo tomó? Sí, me reuní con él. Creo que esto no hay que tomarlo ni a la tremenda, ni nada por el estilo. Como ustedes saben, yo voy a encabezar... Es una nueva corriente dentro del Cabildo. Es una nueva corriente, como la existen los otros partidos, encabezada por los distintos líderes en los distintos partidos que hay en el país. O sea, creo que es algo normal que se da con los crecimientos de los partidos. Cabildo Abierto fue una sorpresa en las elecciones pasadas, con casi un 11% de votación. Las últimas encuestas hablan de un 3%, de un 4%. ¿Va a buscar con esta nueva corriente, buscar a aquellos que quizás tienen la duda si volver a votar a Cabildo, teniendo en cuenta el desnivel ahora que hay de porcentaje, ¿no? Estimativo, ¿no? Exactamente, esa es nuestra postura. Nosotros venimos a sumar. Venimos a aportar, a sumar, a tratar de que el partido vote como votó en el 2019 o aún mejore. Sabido es que las distintas encuestas, los distintos trabajos profesionales nos dan muy por debajo de lo que votamos en el 2019. Pensamos que con nuestro aporte podemos de alguna manera tratar de sumar para que el partido vote mejor. ¿Con qué temas prioritarios para usted? Hay varios temas prioritarios, la sensibilidad social, fundamentalmente la vivienda. Esta problemática debe de continuar. Sin duda que tenemos también que trabajar mucho en lo que tiene que ser con la cultura nacional, la educación, con la seguridad. Hoy por hoy el problema más grande que tenemos los uruguayos, o por lo menos así los trabajos profesionales que se hacen, están en la seguridad, es decir, que se debe seguir mejorando al respecto. Entendemos de que este gobierno se ha mejorado mucho en cuanto a las cifras, en los distintos delitos, pero hay algunos que, particularmente de los homicidios, que está un poco más rezagado, que evidentemente eso está íntimamente atado con otro tema que hay que trabajarlo fuerte, que es el tema de las adicciones. Entiendo de que en el tema de adicciones el país no ha avanzado en lo que es al consumo, muy por el contrario, algunos aspectos, por ejemplo, de la legalización de la marihuana, lejos de traer lo que se suponía que en aquel momento, recuerdo cuando se votó esa ley, se pensaba que lo mismo era para mejorar la seguridad y para que no hubiera tanto narcotráfico, de alguna manera, una suerte de competir con ese narcotráfico. Evidentemente los datos de la realidad dicen que en eso se falló, eso no es lo que pasó, y bueno, creo que el país tendría que pensar seriamente en qué hacer. Hoy por hoy la marihuana... ¿Promover qué? Creo que nos estamos equivocando. Por ejemplo, no hay un programa educativo en el cual, así como fue brillante el programa que se hizo en cuanto al tabaquismo, ¿verdad? En los gobiernos de Tabaré Vázquez. Sin embargo, con el tema de las drogas no ha existido ese programa, no hemos visto ninguna propaganda, así como las cajillas de cigarrillos tienen esas fotos realmente que son impactantes. No hemos visto nada al respecto de las drogas. Hubo alguna iniciativa de la Junta Nacional de Drogas, pero no se llevó a cabo. Y en cuanto al tema de la vivienda, el Partido Colorado presentó su programa de vivienda y el candidato Andrés Ojeda propone fusionar, por ejemplo, el MIDES con el Ministerio de Vivienda. Bordaberry no está de acuerdo. ¿Usted lo ve como algo posible o es demasiado el trabajo que se tiene como para unir los dos ministerios? Es interesante, digamos, cuando a veces se buscan propuestas desde los escritorios. Yo invitaría a aquellos que hicieron esas propuestas que recorran los asentamientos, como a mí me gusta recorrerlos, como he recorrido muchísimos los asentamientos a lo largo y ancho del país, y ahí, digamos, en base a eso, resolver los programas. No se puede resolver los programas desde los escritorios. Usted recién hablábamos de los porcentajes más bajos, ¿no?, respecto a la elección anterior. ¿Se ha hecho autocrítica y análisis de la situación? Digo, porque obviamente que las cifras siempre tienen una razón de ser.
Sí, cada uno hace su propia autocrítica. Pero no tendría que ser una autocrítica de partido, quizás, Hemos más hecho allá de la individual. Más allá, digamos, no una autocrítica del todo profesional, si se quiere, pero sí cada uno tiene su postura, su visión y claro que en algunos sentidos podemos por lo menos ser conscientes y estar de acuerdo que hemos cometido algunos errores. Desde Cabildo Abierto siempre fue muy crítico con algunas posturas del gobierno. ¿La coalición llegó para quedarse? Sí, nosotros somos totalmente coalicionistas. Desde un principio también, entre uno de los problemas que tuvimos, en los cuales en algunos casos hubieron voces de romper la coalición, en lo que me es particular, siempre hemos defendido la coalición y siempre hemos logrado que en su momento revertir esa postura que cuando la comenzamos a conversar y dialogar, me gusta a mí mucho el diálogo, buscar los consensos, buscar la negociación en el buen sentido, digamos, en el cual y ver los puntos de vista de por qué nosotros deberíamos seguir en la coalición. Bueno, lo logramos en su momento y ahora estamos convencidos de que la coalición llegó para quedarse, que vamos a seguir trabajando por la coalición y que en octubre vamos a votar bien con la coalición. Bueno, gracias por la visita, ministro. Un placer recibirlo aquí en la mesa de 8am. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien y un gran gusto venir aquí. Muchas gracias.